Buenas tardes, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo seminario web o webinario. En esta oportunidad para hablar acerca de una combinación de indicadores que tiene que ver con el MACD y estocásticos. Me gustaría poder confirmar con ustedes si es que efectivamente me pueden escuchar bien, que pueden ver también la portada de la presentación, que es el logo de Inversiones y Trading, para que así comencemos de inmediato con este webinar y podamos aprovechar al máximo este tiempo que tenemos para poder explicarles un poquito acerca de ambos indicadores y también para explicarles la combinación de los mismos. Sí, me dicen que está todo en orden, excelente, muchas gracias ahí por las confirmaciones, perfecto. Vamos a partir entonces de inmediato con la presentación del día de hoy. Les recuerdo que operar en los mercados financieros utilizando margen conlleva un gran nivel de riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversionistas. Recuerden también que ustedes, antes de operar en los mercados financieros, tienen que considerar cuidadosamente cuáles son sus objetivos de inversión, cuál es el nivel de experiencia que tienen y cuál es la actitud ante el riesgo. También les quiero recordar que, por favor, cualquier opinión, noticia, estudio, análisis o información contenida durante este seminario es proporcionada como comentario general del mercado y por lo tanto no constituye un asesoramiento de inversión. Así que, dicho ya eso, hoy día nos convoca este webinar de MACD y estocástico. Es súper importante que ustedes, obviamente, puedan aprender nuevas técnicas de trading, nuevas estrategias, que las puedan evaluar. Nosotros como academia, siempre les comento cuando realizamos un webinar que lo que tratamos de hacer es entregarles la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan discernir respecto a qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta. Lamentablemente el trading es súper personal, entonces no necesariamente todo le funciona a todo el mundo. No todo el mundo opera a través de la acción del precio, no todo el mundo opera con indicadores, no todo el mundo opera a través de análisis fundamental, no todo el mundo opera acciones, no todo el mundo opera pares de divisas, etcétera, etcétera. Cada uno operan con scalping, otros con swing trading, otros con trading intradía, otros posiciones de largo plazo. Por lo mismo, nosotros lo que hacemos es abrir todo el conocimiento y entregárselos a ustedes para que ustedes lo puedan ir evaluando. La idea es que de a poquitito vayan probando ciertas cosas y digan, bueno, esto que me mostró Gabriela la semana pasada, interesante, me interesa, me es fácil comprenderlo, perfecto, lo sigo. O quizás, interesante, no me funciona muy bien porque no lo entiendo, me nubla más la visión, así que lo voy a dejar de lado, pero igual, bien, porque ya sé de lo que se está hablando. Ustedes cuando están operando y cuando están invirtiendo, lo más importante es que tomen o se empoderen respecto a todo el conocimiento que hay. Y como hay conocimiento, ustedes van a poder ser capaces de poder tomar una información de algún lado y poder discernir, decir, ok, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. ¿Y por qué? Por esta y por esta razón. Entonces, si bien ustedes no necesariamente van a utilizar absolutamente todo lo que nosotros les entreguemos, porque la verdad es que yo digo que es prácticamente imposible utilizarlo todo al mismo tiempo, lo ideal es que el trading sea súper simple, pero la gracia es que cuando ustedes analicen un artículo, por ejemplo, de alguna página, porque hay muchas páginas muy buenas de información de mercado, en donde les entregan análisis técnico, en donde ustedes pueden ver un artículo a través de análisis técnico y el artículo dice, bueno, y además de esto hay una divergencia en el MACD. Ustedes la idea es que puedan entender cuando les dicen hay una divergencia en el MACD. Si no conocen eso, entonces no van a poder discernir y no van a poder saber si es que realmente la información es adecuada o no es adecuada. Por eso realizamos todo este tipo de webinars para poder entregarles todo el conocimiento disponible y también para que estemos un poquito más cerca con ustedes en el tema de aprendizaje. Hoy día lo que vamos a ver es cómo se trabaja con el estocástico brevemente, cómo se trabaja con el MACD brevemente, luego vamos a hacer la combinación de ambos indicadores y ejercicios prácticos. Les digo que vamos a ver el estocástico y el MACD brevemente, porque nosotros tenemos una serie de videos tutoriales que pueden encontrar en nuestro sitio web www.inversionesytrading.com, en donde van a poder encontrar indicadores como el estocástico, indicadores como el MACD. De hecho, les voy a compartir de inmediato los enlaces para cada uno de ellos para que si tienen cualquier duda puedan ir aprendiendo directamente a través de estos videos tutoriales que tenemos en nuestro sitio web. Se los voy a dejar aquí a través del chat para que no se lo pierdan. Ahí va el del MACD y les voy a compartir también el de estocástico que está aquí dentro de la misma página. Entonces, si es que les queda alguna duda de lo que vemos hoy día, bueno, ahí lo pueden repasar.
con los videos tutoriales que tenemos subidos en nuestro sitio web. También están en el canal de YouTube, pero aquí en el sitio web está mucho más ordenado y obviamente es mucho más fácil poder encontrar la información, a mi parecer. También aprovecho de recordarles que si tienen cualquier duda al respecto, nos pueden contactar a mí, a Javier, al resto del equipo. Está Javier, está también Alison, Paulina, Cristian y obviamente Eduardo. Pero nos pueden contactar directamente a través de nuestro sitio web. Si pinchan el botón de contacto, les va a aparecer toda nuestra información oficial de contacto. Esta es la única información de contacto que nosotros tenemos. No hay otra. No tenemos Telegram, no tenemos Discord, no tenemos Reddit, no tenemos ningún grupo de WhatsApp entregando señales de trading. No. El único WhatsApp que tenemos es este WhatsApp de acá, en donde está el número ahí directamente en nuestro sitio web, que es para resolver preguntas. Tenemos el chat en línea, que si ustedes se fijan acá en la esquina, dice estamos en línea. Ustedes pinchan ahí y van a poder encontrar en este caso probablemente esté Paulina a través del chat apoyándolos con todas las preguntas que tienen. Vamos a tener también un correo electrónico que es clientes@inversionesytrading.com y teléfonos a los que nos pueden llamar directamente, un teléfono local en Chile, en México, en Colombia y en Estados Unidos. Así que para que lo tengan presente, también se los menciono al comienzo de este webinar. Bueno, vámonos entonces con lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a partir hablando un poquito acerca del estocástico, solamente para que todos estén manejando la misma información y así también me aseguro que no hay grandes dudas respecto a este tipo de indicadores que vamos a estar combinando más adelante. Ahora, la historia del oscilador estocástico, la verdad es que está llena de incoherencias. ¿Por qué? Porque hay mucha historia en relación al estocástico y cómo se creó. La mayoría de los recursos financieros de biblioteca y de información en páginas web, etcétera, identifican a George C. Lane, que es un analista técnico que estudió los estocásticos después de unirse a Investment Educators en 1954. Y él quedó como el creador del oscilador estocástico. Sin embargo, Lane hizo declaraciones contradictorias sobre la invención del oscilador estocástico. Y quizás podríamos tener al entonces jefe de Investment Educators, que es Ralph Distant, o incluso un pariente desconocido de alguien dentro de la organización de Investment Educators, que haya creado este indicador. Lo más probable es que haya sido un grupo de analistas que inventara el oscilador entre la llegada de Lane a Investor Educators entre 1954 y 1957, que es la fecha en la cual Lane reclamó los derechos de autor del mismo. Entonces, hay toda una incoherencia dentro de la historia, pero no importa. Finalmente, nosotros nos quedamos con que alguien inventó, y en este caso sería George C. Lane, este indicador que nos sirve bastante. En primer lugar, es un oscilador muy similar al RSI, que es el Relative Strength Index. Muy similar porque tiene una zona de sobrecompra, tiene una zona de sobreventa, oscila en torno a un nivel. Cada vez que se aleja de ese nivel nos entrega información bastante importante, pero tiene una gran diferencia con el RSI. El RSI es una sola línea que oscila en torno a un nivel. Aquí tenemos dos líneas. ¿Por qué? Porque el oscilador estocástico tiene dos componentes, el porcentaje K y el porcentaje D. Y el porcentaje K es la línea principal que indica el número de periodos de tiempo. Y el porcentaje D es la media móvil del porcentaje de K. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta? Similar al RSI. Se va a entregar una señal de compra cuando la línea del porcentaje cae por debajo del nivel de 20, porque entra en zona de sobreventa. Entonces muchos dicen, ok, entró en zona de sobreventa, el precio está sobrevendido, está muy bajo y en cualquier momento empieza a subir. Luego se infiere que el activo debiese rebotar hacia el alza. Nos van a entregar una señal de venta cuando esta misma línea del porcentaje de K está por sobre los 80, en donde se entra a esta zona de sobrecompra. Como está sobrecomprado, se espera que el precio luego retroceda, por lo mismo se infiere que el activo debiese rebotar a la baja. Ustedes lo ven a través del gráfico así. Tienen un gráfico, tienen el estocástico acá abajo, tenemos las dos líneas, tenemos un nivel de sobrecompra que va entre los 80 a los 100, un nivel de sobreventa que va entre los 0 y los 20, tenemos la línea de los 50, que ojo, es súper importante también para entregarnos señales a mitad de camino, y lo que nosotros vamos a evaluar es lo siguiente, ok, cuando el precio entra en sobreventa, quiere decir que en cualquier momento nos va a entregar una señal en la cual puede moverse hacia el alza
porque ya después de una sobreventa se infiere que el precio debería rebotar hacia arriba. Entonces, cuando las líneas cruzan la barrera de los 20 hacia arriba, nos entregan una señal de compra. Cuando estas mismas vuelven a cruzarse por sobre la línea de los 50, compra. Al revés, cuando tenemos niveles en los cuales se entra a una zona de sobrecompra, se espera que el precio caiga, por ende cuando cruza la línea de los 80 hacia abajo nos entrega una señal de venta, y cuando cruza la línea de los 50 hacia abajo nuevamente nos entrega una señal de venta. Es súper simple. Se interpreta prácticamente igual que el RSI con esta pequeña variación que yo les menciono. Y la configuración más conocida es la configuración de 1433. Si ustedes ven el indicador estocástico, no todas las plataformas traen esa configuración de 1433. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tratar de configurarlo para que de esa manera aparezca con esa configuración de 1433. Por ejemplo, si yo voy acá al gráfico de TradingView y vamos a abrir un nuevo gráfico, un segundo. Vamos a abrir acá un nuevo gráfico. Vamos a poner acá esto. Vamos a eliminar esto que tenemos aquí. Listo. Si ustedes van y ponen un indicador, que es el estocástico, vamos a ver si me guarda la configuración original. Claro, lo trae por defecto en 1413, en donde tenemos 14 periodos para calcular el porcentaje K, un suavizamiento de 1 de porcentaje de K y un porcentaje de D de smoothing que es 3. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiar solamente el suavizamiento, que por lo general está en 1433, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente. Solamente modifican eso y listo, acá les aparece 1433. Ahí me preguntaban si podía dar un ejemplo en MT5. A ver, déjenme ver si tengo aquí la MT5 instalada, porque como estoy en otro computador, denme un segundo. Creo que la tengo acá. Vamos a abrir acá, no sé si está conectada, eso es otro tema, pero vamos a insertar el indicador. Esto debería ser de tendencia, MACD. No lo encuentro ahí. Un segundo. Acá está. Ah, no es MACD, es estocástico, disculpen. Estaba pensando en el MACD ya porque es lo que vamos a combinar ahora. Dame un segundito. Que nunca uso esta plataforma para poder analizar, la verdad. Analizo mucho TradingView porque me gusta más. 533. Lo ideal es poner 14 acá, en el periodo de porcentaje K. La ralentización, que es el smoothing o suavizamiento en otra plataforma, aquí aparece por defecto en 3, pero también por defecto me aparecía en 5. Entonces lo que yo hago es cambiarlo a 14 y dejarlo 1433, aceptar, y listo. Está acá abajo, por debajo del RSI. Fíjense, la línea de 80, 20, ahí ustedes pueden trazar una línea horizontal en el nivel de los 50 para poder encontrar las señales, ¿ya? Pero se ve muy similar al RSI para que ahí lo tengan presente, ¿ya? Aquí me preguntaban cuál de las dos líneas podríamos decir que manda. La que manda es la línea de porcentaje K. Esa es la más importante de todas. Es la que trae la cantidad de periodo, la línea de 14. Entonces, claro, cuando tú ves acá en TradingView el color es azul. Entonces tú ves que esta es la que está generando los movimientos, tenés la porcentaje K y la porcentaje D. Finalmente lo que te importa es los cruces, y por lo general los cruces siempre se dan de esta manera. Fíjate acá, vemos cruzando la línea hacia abajo y además cruzando los 80. Entonces ustedes aquí, después de entrar a una zona de sobrecompra, esperan que el precio rebote hacia la baja, pero cuando cruza la línea de los 80 hacia abajo, ahí recién nos entrega la señal de entrada. Y desde ahí el precio podría continuar con el retroceso, pero fíjense muy bien cuando estén complementando esto con algún otro indicador, porque si ustedes ven esta entrada acá, fíjense que sería ir en contra de la tendencia en base a una media móvil de 200 periodos que tengo puesta yo acá en el gráfico. Entonces, por eso les digo, hay que verlo bien, pero prácticamente lo que nosotros cuando estamos estudiando, y voy a volver aquí a la MT5 porque sé que algunos de ustedes utilizan mucho la MT5, si nosotros miramos el indicador en sí,
También podemos cambiarle los colores si es que no se ve nada. Línea principal, color amarillo, línea de señal, color verde, para que se note muy bien. Las vamos a engruesar ambas, para que así se distingan. Ahí está. La línea de señal es la verde. Bueno, no se ve muy bien ahí porque son colores muy similares. Deme un segundo, la vamos a dejar mejor en rojo. Ahí sí. Ya, perfecto. Ahí tienen el estocástico en el dólar yen en gráficos de 5 minutos, en donde tenemos la línea de los 80, los 20 y la de 50 acá en el medio. Nosotros tuvimos acá una salida hacia zona de sobreventa, ¿cierto? Entonces prontamente nos iba a estar entregando una señal de compra. Recuerden que la señal se da cuando cruza los 20 hacia arriba para confirmar la señal, porque si ustedes ingresan acá abajo en zona de sobreventa, no saben hasta dónde podría el precio seguir cayendo antes de volver realmente a rebotar. Nunca, nunca van a entrar al tiempo de la señal. Por favor, no crean que van a entrar al tiempo de la señal. Yo a veces en algunos videos me he saltado eso porque se me olvida decirlo y me he encontrado con comentarios diciendo, claro, pero es que vas a entrar en la señal. No, nunca se entra en la línea de señal. Todos los indicadores de trading se forman con precios de cierre, la mayoría de ellos. Es imposible que ustedes entren antes de que se dé la señal. Por lo general entran a la vela siguiente o a la subsiguiente. Entonces, si se da la señal en esta vela, por ejemplo, acá, si se da la señal aquí cuando cruza, no van a entrar en esta vela. El cruce se dio después de que se cerró esa vela. Gracias a que se cerró esa vela, vimos que el indicador pudo pasar para los 20. Entonces, recién hubiesen ingresado una compra en la siguiente, es decir, más o menos por acá. Y para quienes quieran operar con el estocástico, también tienen que saber que muchas veces se utiliza la señal contraria para poder dejar la operación. Es decir, probablemente hubiesen salido de esta operación después de la señal que se dio acá, cruce de la línea hacia abajo, es decir, más o menos por acá. Y hubiesen tomado la ventaja de todo ese movimiento hacia el alza en gráficos de 5 minutos. Son aproximadamente, un segundito, aproximadamente desde aquí hasta acá. Estamos hablando de 174 puntos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Aquí me dice Carlos Soto, hola Gaby, ¿en qué temporalidad la recomiendas? La temporalidad que recomiendo, a ver, y esto es siempre algo que ustedes tienen que entender para cualquier indicador, independientemente sea el estocástico, el MACD o lo que sea. Los indicadores de trading se forman a partir de las velas que se van cerrando, ¿cierto? Si tenemos velas que se van cerrando cada 5 minutos, quiere decir que van siguiendo muy de cerca el precio, se actualiza súper rápido. Entonces el indicador se mueve muy rápido. Bien, ¿eso qué significa? Que va siguiendo los movimientos del precio pegadito. El único problema que hay con eso es que como se actualiza tan rápido, está con todo el ruido de todo lo que pasa en esos gráficos de 5 minutos. Noticias, rompimientos de niveles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entrega muchísimas señales de entrada al mercado, pero como hay tanto ruido y tanta volatilidad en un gráfico de 5 minutos, no necesariamente todas llevan a buen puerto. Entonces, cuando las comparamos con un gráfico diario, la volatilidad es mucho menor, el ruido de las noticias no está presente dentro del gráfico en la mayoría de los casos, tendría que pasar algo muy, muy excepcional para que se mueva muchísimo. Entonces, claro, nos va a entregar menos señales, pero señales un poquito más certeras. Entonces, esa es la gran diferencia de las temporalidades. Tú las puedes usar en cualquiera, pero en general, para todos los indicadores, mientras más bajo es la temporalidad en la cual tú lo aplicas, más posibilidades tienes de que te entregue señales falsas. Aquí me preguntaba también Carlos, ¿para Forex y acciones, para ambas es recomendable? Sí, sirve para todos los mercados. Aquí me preguntaba Diego respecto a binarias. Es que opciones binarias, a mí personalmente no me gustan las opciones, eso es algo personal. Siento que ponerle tiempo a algo es mucho más difícil aún. Entonces, si me preguntas a mí si te las recomiendo, a modo personal yo te podría decir que no porque a mí se me hace más difícil. Pero si a ti se te hace más fácil, a darle, no sé cómo decirlo, pero todo depende de cómo lo tome uno. Yo prefiero los contratos por diferencia, los CFDs, en donde no tienes el tema del tiempo como un factor también a analizar, sino que tienes solamente precio.
Laura aquí me dice, ¿se podría confirmar la entrada con las divergencias dibujando líneas de tendencia en el gráfico y en el indicador? Sí, claro que sí. Claro que sí, tú podrías utilizar las divergencias. En los estocásticos hay divergencias entre el indicador y el precio y lo que menciona Laura es bastante correcto. Uno podría identificar divergencias y en base a esas divergencias evaluar entradas al mercado. Correcto. Eso también es para el resto de los otros indicadores que existen, que también se aplican con divergencias, como por ejemplo el MACD. Ahora, recuerden, ese es el uso básico del MACD, del estocástico, perdón. Ahora, vámonos a revisar qué es lo que es el MACD. El MACD, si ustedes me hacen elegir entre uno o el otro, yo prefiero el MACD, pero porque a mí me gusta muchísimo operar en tendencia y con swing trading y es un muy buen indicador para tendencia y swing trading. Así que si me hacen elegir, elegiría por el MACD, pero el estocástico también es un muy buen indicador. Ahora, si hablamos acerca del MACD, este indicador como herramienta de trading es bastante versátil. Puede revelar el impulso de los precios, puede identificar tendencias y también puede identificar la dirección de los precios. El indicador MACD tiene suficiente fuerza como para poder usarlo solito, pero obviamente su función predictiva no es absoluta y utilizar otro indicador realmente le podría dar una ventaja al trader. Por eso nosotros hoy día lo estamos combinando con el estocástico. ¿Y cuáles son los principales usos del MACD? Este indicador es una herramienta que se utiliza para identificar las medias móviles que indican una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Y en un gráfico, cuando nosotros vemos el MACD, normalmente, y ojo, digo normalmente porque no siempre se ve así, deberían ustedes ver tres componentes del indicador. Primero, la línea del MACD, que es la diferencia o distancia entre dos medias móviles. Luego la línea de señal, que es la media móvil de la línea del MACD. Y tres, que es el histograma, que simplemente traza la diferencia entre la línea del MACD y la línea de señal, que es una representación gráfica de la distancia entre las dos líneas. Es súper importante que ustedes tengan presente que las dos líneas que ustedes ven dibujadas en el MACD no son medias móviles del precio, para nada. Por favor, no asuman que son medias móviles del precio. No se pueden usar como medias móviles del precio. Y cuando nosotros vamos al gráfico y vemos esta representación, yo primero lo voy a ver acá a través de TradingView y después lo vamos a ir a ver en la MT5. Acá tenemos el MACD. Lo tenemos configurado de esta manera. Si ustedes se fijan, tenemos la configuración del MACD. Y si nosotros ponemos esto acá y ponemos los inputs, ustedes van a ver la configuración del MACD que trae por defecto, en donde ustedes van a tener, por lo general, el primer número, que tiende a ser el número de periodos que se utilizan para calcular la media móvil más rápida, el segundo, que es el número de periodos que se utilizan en la media móvil más lenta, y el tercero, que es el número de barras que se utilizan para calcular la media móvil de la diferencia entre las medias móviles rápidas y las más lentas. Yo al MACD prácticamente no le hago nada, lo dejo tal cual está por defecto. Tal cual está por defecto. Si yo me voy a la MT5, ¿cómo se ve el MACD? Vamos a insertarlo acá. Y ahora sí vamos a revisar el MACD, lo vamos a colocar aquí en el gráfico. Y el MACD, si ustedes se fijan, 12, 9, 26. La de más rápida es de 12, la de más lenta es de 26 y el MACD es de 9. Yo le voy a poner aceptar. Y ahí está. Si ustedes se fijan, y de hecho vamos a cambiarle un poquito la configuración, vamos a poner las líneas amarillas gruesas y la línea de señal gruesa también. Ahí está. Si ustedes se fijan, en este MACD yo no veo tres componentes, veo solo dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? De nuevo, la línea principal y que es en este caso el histograma que se va dibujando y la línea de señal. No vemos tres componentes. Entonces, aquí muchos dirían, bueno, entonces no se puede utilizar tan bien como con el resto o en el resto de los indicadores. No, igual no sirve. El cambio del histograma de hacia arriba, hacia abajo, de positivo a negativo, junto con la línea de señal, ya nos entrega bastante información como para poder evaluar algún tipo de entrada al mercado.
Entonces, si volvemos a la presentación y nosotros vemos el MACD y tratamos de trabajar con el MACD, nosotros tenemos que tratar de identificar la forma en la cual lo vamos a hacer. Entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos dos líneas, claro, es un poquito más fácil porque tenemos las señales en base a los cruces de las líneas. Pero si ustedes se dan cuenta, los cruces se producen cuando el histograma también pasa de positivo a negativo. ¿Me importan tanto los cruces entonces si tengo el histograma pasando de positivo a negativo? No tanto, por eso hay algunos gráficos en algunas plataformas de trading donde no les muestran las dos líneas y solamente le muestran la línea de señal para saber si está en territorio positivo o está en territorio negativo. Si ustedes se fijan, se entrega una señal de compra cuando se da el cruce hacia arriba y además el histograma pasa de negativo a positivo. Se da la señal de venta cuando se cruzan hacia abajo y además el histograma pasa de positivo a negativo. Obviamente, como este indicador se grafica en base a precios de cierre, al igual que como lo dije en el estocástico, es imposible entrar justo en la señal. Es muy probable que ustedes ingresen a la vela siguiente o a la subsiguiente. Lo importante es que se den cuenta cuando se entregó la señal. Eso sí que es importante. Porque cuando ya tenemos la señal, entonces ahí nosotros complementamos nuestra entrada al mercado, ya sea con análisis de acción del precio, con algún otro indicador, etcétera, etcétera. Pero ya con la señal a nosotros se nos prende la luz y decimos, ok, entonces si se entregó una señal de compra, pum, deberías entrar comprando, no vendiendo. Si se entrega una señal de venta, bien, entonces debería entrar vendiendo. Evaluemos el punto de venta, evaluemos el punto de compra, ¿a dónde lo vamos a hacer? Nunca es en el preciso momento. Muchos traders creen que esto que ustedes ven acá lo pueden operar. Eso sería anticiparse a la señal confirmada. ¿Ustedes lo pueden hacer? Claro que sí. En una jornada de trading podrían estar viendo el cruce, claro que sí. Pero al igual que como yo les digo todos los días en el live de premercado americano, cuando yo busco un rompimiento de un activo, espero que la vela cierre, porque de lo contrario podría estar frente a un falso rompimiento. Aquí es lo mismo. Si ustedes entran antes de que se cierre la vela y se confirme la señal, podrían estar frente a una falsa señal y eso podría llevarlos a un mal puerto. Así que para que así lo tengan presente. Aquí hay algunas preguntitas, me dice, Carlos me dice, ¿puedes hacer un webinar de Ichimoku con MACD o ADX? Es que Ichimoku es súper completo, sí, lo podríamos hacer, pero el Ichimoku para mí ya tiene demasiada información dentro del gráfico. Podemos intentar evaluarlo sin ningún problema, Carlos. Yesenia me dice, ¿se podría combinar el MACD con el ADX para tomar mejores entradas? Claro que sí. El ADX, la gracia que tiene es que nos permite conocer cuando estamos frente a una tendencia que es fuerte o es débil. Por ende, esto nos podría permitir a nosotros reducir el riesgo al filtrar la tendencia. El MACD, como es un indicador de swing trading, combinarlo con el ADX suena bastante bien. ¿Y por qué? Porque si la tendencia es fuerte y lo indica el ADX, luego cuando la señal del MACD se entregue, es muy probable que nos lleve a buen puerto. Lo que nosotros hacemos en el trading siempre es poner las probabilidades a nuestro favor, no en nuestra contra. Entonces, mientras más probabilidades vayamos sumando, para que realmente el precio se mueva en la dirección que creemos, más posibilidades tenemos de que realmente el mercado se mueva como creemos. Así que para que lo tengan presente. Aquí también me preguntaban, Juan Carlos, entonces la temporalidad también depende del tipo de trading que hagamos, ¿cierto? Es decir, scalping, day trading, swing trading, exacto. Depende muchísimo de eso. Entonces yo veo que ustedes a veces me preguntan por la temporalidad y me dicen, ¿funciona mejor o peor así? Bueno, mejor de una forma versus la otra, pero ¿de qué sirve saber eso si es que realmente no lo van a ocupar en un gráfico diario? ¿Por qué hacen scalping todos los días? Porque no tienen la posibilidad de hacer algo que no sea scalping por el tiempo, por ejemplo, que le dedican o porque ya se acostumbraron a ese estilo de trading. Entonces, finalmente, todos los indicadores funcionan en todas las temporalidades, pero como regla general, siempre, claro, las reglas general nos habla de que el scalping, como tiene mucho ruido, los gráficos de tiempo más bajos, 1 minuto, 5 minutos, tienen muchísimo ruido, están súper expuestos a las noticias también, eso podría hacer que los indicadores no entreguen las mejores señales. ¿Es algo malo? Obvio que sí, cuando uno lo escucha de esa manera, pero también el scalping tiene la ventaja de que nos permite tomar
movimientos de corto plazo que a muchas personas les sirve para alivianar la presión de mantener una operación abierta por mucho tiempo. También permite, en algunos casos, tener una gestión de riesgo un poquito más ajustada o acotada, porque las cuentas de trading son un poquito más pequeñas, entonces permite operar en esos gráficos. Como también hay personas que tienen 1 hora para poder operar dentro del día. Y claro, en un trading intradía no necesariamente les va a funcionar, y prefieren aplicarlo en base a scalping para poder tomar ventaja de lo mismo. Aquí tengo otra pregunta de Hernando. Buenas tardes desde Venezuela. ¿Va a quedar grabado? Sí, queda grabado y se envía al final de la transmisión. Y Jorge me dice, podríamos dejar el MACD en la temporalidad larga para ver tendencia y en las más chicas el estocástico, ¿cierto, Gaby? Sí, pero ahí te recomiendo mejor para ver tendencias la media móvil. Creo que eso es lo que mejor funciona para ver tendencias, Jorge. Y de todas maneras afinar las entradas con una temporalidad más baja. Aquí me preguntaba Francesca si el video lo ponemos en YouTube. No, se envía por correo electrónico. Vamos ahora con la combinación de ambos indicadores, ya que nos quedó claro cómo funciona el MACD y el estocástico. Ahora, para esta combinación de indicadores, realmente yo considero que es algo bastante bueno, porque la combinación de estos dos indicadores tiende a funcionar bien porque ambos son derivados del precio, pero se calculan de manera diferente. El estocástico ilustra el precio con respecto al rango, mientras que el MACD nos muestra la convergencia o divergencia de dos medias móviles diferentes. Y aunque ambos se basan completamente en la acción del precio, se centran en dos aspectos súper diferentes de esa acción. La principal ventaja de este sistema es que lo que hace es aislar las señales en las que coinciden los dos sistemas diferentes. Y la combinación de los dos sistemas por separado lo que hace es reforzar las ventajas y reducir las desventajas de cada sistema, es decir, de cada indicador. Tanto el MACD como el oscilador estocástico son propensos a dar señales falsas. Ambos podrían darnos señales falsas. Y la gracia de esta combinación de ambos indicadores es que proporciona una excelente manera de centrarse solo en las señales más fuertes y deja de lado las señales más débiles. Ahora, también hay que tener presente que al enfocarse solo en las señales más fuertes, también hay mayor debilidad del sistema. Si vamos a aguantar solo las señales más fuertes, entonces van a haber mucho menos señales para operar. Por ende, vamos a tener que seguir una mayor variedad de mercados para encontrar señales de manera regular. Eso es algo súper importante que les tengo que mencionar, porque cuando aislamos todo el ruido, toda la volatilidad, claro que vamos a encontrar menos señales. Y hay algunos traders que dicen, bueno, es que yo tengo que ingresar al mercado todos los días. Mi plan de trading dice que para poder lograr mi objetivo de rentabilidad, tengo que ingresar al día 10 veces al día. Esta combinación de activos no me la va a dar en base a operar solamente el euro dólar y el petróleo. Claro, no la va a dar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ampliar la cantidad de activos para que puedas encontrar una oportunidad en algún otro activo que no tienes en los dos que sí sigues usualmente. Entonces, ahí lo único que ustedes tienen que hacer es ampliar la cartera de activos en la cual ustedes van a estar operando. Ahora, ¿en qué consiste la estrategia? Primero, vamos a utilizar la media móvil simple de 200 periodos para definir la dirección de la tendencia a largo plazo. Eso va a ser nuestro filtro. Si el precio está sobre la media móvil de 200 periodos, compramos. Si el precio está por debajo de la media móvil de 200 periodos, que es una media móvil simple, vendemos. ¿Por qué? Porque siempre es mejor operar en la misma dirección de la tendencia general. Y la gracia del uso de la media móvil simple de 200 periodos es que nos va a evitar intentar nadar en contra de la corriente. Vamos a nadar a favor de la corriente. Básicamente, cuando combinemos estos dos indicadores de manera individual, esta estrategia lo que va a hacer es buscar una señal cruzada del MACD dentro de los 2 días siguientes a una señal de cruce del estocástico. Es decir, nos da la señal el estocástico y 2 días después tenemos que buscar la señal dentro del MACD y después ingresamos. Y debido a la naturaleza de estos indicadores es importante, súper importante que el cruce del estocástico ocurra primero. No pueden ingresar a una operación si es que el estocástico no dio el cruce primero. Regla importantísima. Y si se buscan las situaciones en las que ambos sistemas coinciden, claro, ahí estamos aislando solo las señales más fuertes y aumentamos así la probabilidad de tener ganancias. ¿Ya? Aquí me decía también Livia, si bien vamos a tener menos señales al combinar ambos indicadores, ¿deberíamos esperar a un incremento en los aciertos? Debería,
porque debería dar una probabilidad mayor de éxito de entrada. Entonces, claro, podrías quizás tener una mayor cantidad de trades que se cierran en positivo versus los que se cierran en negativo. Buena pregunta ahí también la de Lidia. Luis dice, ¿se aplican para futuros comprando y vendiendo índices, por ejemplo? Sí, lo puedes aplicar en cualquier activo. ¿Cuáles son las reglas? Gráfico e instrumento, cualquiera, el que ustedes deseen. Periodo, lo mismo, va a depender de su estilo de trading. Se pueden utilizar en todos los gráficos que ustedes deseen. Pero lo que sí es fundamental es que la condición del mercado sea de tendencia. No nos sirve un mercado en rango. Si ustedes abren el gráfico y lo primero que ven es rango, olvídense de aplicar esta estrategia y pasen al siguiente. Porque si la aplican en rango, no les va a dar buen resultado. ¿Hay algunos activos que estén en rango hoy en día? Sí. Hay varios activos que hoy día están en rango y hay otros que acaban de salir de un rango. La semana pasada, ¿cómo estaba el Standard & Poor's en gráficos diarios? Operando dentro de una zona de congestión lateral. La rompió el viernes de la semana pasada prácticamente. Y claro, estamos viendo un movimiento que permitió salir del rango y quizás empezar a evaluar una tendencia de corto plazo. Entonces ahí lo vamos a evaluar. Carolina dice acá, pero esto si opero en diario, ¿no? Digo, lo esperar que primero estocástico 2 días después del MACD, sí. Piénsalo en periodos, Carolina. Piénsalo en periodos. Las velas hablan de un periodo. 2 periodos después de la señal del estocástico, evalúas la entrada en base al MACD. Listo. ¿Cómo vamos a ir en compra o largo? Primero, que el precio cierre por sobre la media móvil de 200 periodos. Luego, ver un cruce alcista del MACD 2 días o periodos, mejor dicho, periodos, después del cruce alcista del estocástico. Vamos a ir vendiendo cuando el precio esté cerrando por debajo de la media móvil simple de 200 periodos. MACD bajista, que sea en un plazo mayor a 2 días después de o 2 periodos, perdón, después del estocástico bajista. Lo que pasa es que yo usé gráficos diarios para escribir la estrategia, entonces por eso digo días, pero reemplacen el días por periodos, por favor, porque si están en gráficos de 5 minutos se refiere a periodos. Vamos a salir en largo cuando el MACD nos entregue la señal contraria y vamos a salir en corto cuando el MACD nos entregue la señal contraria. ¿Ya? Así se ve en el gráfico. Bastante información, ¿cierto? Este es un gráfico diario del Standard & Poor's. De ahí vamos a ver algunos ejercicios en un gráfico de temporalidades más bajas. Fíjense en esto. Acá, en noviembre, el precio, finales de octubre, principios de noviembre, el precio, el estocástico, configurado en 1433, salió a zona de sobreventa. Primera señal de que podría entregar algún rebote. Por ende, nosotros íbamos a estar alertas respecto a lo que iba a pasar con el estocástico. Cruza hacia arriba, el 20. 2 días después, ¡pum!, entregó el cambio del histograma de negativo a positivo, entregándonos la señal. Nunca vamos a entrar en esa señal exacta. Es probable que entremos a la de la siguiente o a la subsiguiente. Por eso el precio de entrada estuvo en 3.580 puntos. Luego dejamos esa operación abierta hasta que el MACD nos entregue la señal contraria. Listo, aquí nos entregó la señal contraria. No vamos a salir en ese momento, vamos a salir en la siguiente o en la subsiguiente, porque es muy difícil. Recuerden, hay que esperar a que la vela cierre y cuando cierra nos entrega la señal. Por ende, la siguiente vela es en la que salimos, 3.671. Aquí hubiésemos tenido un movimiento de alrededor de un 3%. 112,50 puntos en el caso del Standard & Poor's. Filtramos con el estocástico y el MACD, después nos olvidamos del MACD. Todo este ruido que estaba acá, nosotros no lo tomamos en consideración y solo salimos cuando nos entregó el MACD la señal contraria. La media móvil está acá abajo, es esta línea azul. El precio estaba sobre la media móvil, por ende, por eso estábamos evaluando una compra. Se me había olvidado ese detalle. Veamos el otro ejemplo acá, dólar index. El dólar index también en gráficos diarios. Línea de media móvil acá abajo, por ende, tendencia alcista. Por ende, vamos a solamente filtrar por compras. Nos olvidamos de las ventas. Listo. Primera señal de el estocástico que yo tomé
Febrero de este año, cuando estaba en sobreventa, cruzó hacia los 20 hacia arriba, nos entregó la señal. Un par de días después, nos entregó la señal en MACD, pasando un histograma de negativo a positivo, y nosotros ingresamos a la vela siguiente o subsiguiente. Luego, tuvimos la salida en base al cruce, que es este cruce de acá, del MACD. Obviamente, como no se puede dar exactamente en el mismo punto de salida, es probable que hubiésemos salido en la vela siguiente. Y aquí hubiésemos tomado ventaja desde el punto de entrada al punto de salida, que era algo bastante considerable. Después nos quedamos esperando a una siguiente señal. Y la siguiente señal, fíjense, no llegó acá abajo, llegó acá. Cuando el precio o las líneas, perdón, del estocástico cruzaron la barrera de los 50 hacia arriba. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ahí también podríamos tomarlo como señal? Bueno, la tomamos acá. Estamos alertas a un eventual cruce del MACD. Listo, llegó 2 días después aproximadamente, en algunos casos toma un poquito más, pero por lo general son 2 días después o 2 periodos después. Se entrega la señal, se ingresa a la vela siguiente o subsiguiente y luego salimos en base a la señal contraria del MACD a la vela siguiente o subsiguiente. También hubiésemos tomado ventaja de eso. ¿Podríamos haber evaluado alguna siguiente entrada? Claro que sí. Acá, de nuevo, tuvimos una entrada. Si se fijan, acá de nuevo tuvimos una entrada. Alrededor de 2 o 3 días después se entregó la señal del MACD. Probablemente nosotros hubiésemos entrado en esta verita que está acá. Y fíjense que la señal de salida la entregó acá. Hubiésemos salido prácticamente en cero. Ese trade no hubiese funcionado muy bien. Si nosotros le agregáramos el ADX, por ejemplo, que ustedes me han preguntado muchísimo en las últimas preguntas que me han hecho, ¿podríamos haber filtrado si estábamos frente a una señal, perdón, frente a una tendencia fuerte o débil? Claro que sí. Por ejemplo, eso sería una muy buena complementación a lo que estamos viendo nosotros ahora. Porque si nosotros le añadimos el ADX, perdón, quizás nos hubiésemos dado cuenta que aquí el agotamiento de la tendencia estaba dándose. Entonces vamos a ir a un gráfico. Vamos a estar acá con el dólar index, que era lo que yo les decía, porque yo aquí voy a eliminar esto que ya lo revisamos en la otra pantalla. Si agrandamos esto, nosotros tuvimos la señal, uy, es que aquí se me va a achicar, ahí sí, ahí sí. Nosotros tuvimos la señal del estocástico más o menos por acá, ¿cierto? Y tuvimos la señal del MACD recién acá. O sea, nosotros recién hubiésemos ingresado al trade acá, en la siguiente vela. Y la salida lo hubiésemos tenido, como la señal se dio ahí, la señal de salida, nuestra salida probablemente hubiese sido en esa vela de color verde. Ahí. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo hubiésemos terminado? Hubiésemos terminado, vamos a tomar los cuerpos en la mitad, ahí. Uf, ras diría yo. La verdad es que me atrevo a decir que hubiésemos quedado ras. Cero. Si nosotros hubiésemos agregado el ADX dentro del gráfico, ¿qué nos hubiese dicho el ADX? Acá, cuando recién se entregó la señal, estábamos con una tendencia fuerte, ¿o no? Fíjense, el ADX estaba por debajo del nivel de 25. Estaba incluso por debajo del nivel de 25. Si quieren aprender acerca del ADX, aquí tenemos en los videos tutoriales, se los mando también, porque creo que funcionaría súper bien, porque nos hubiese evitado esa entrada. Y así es como uno va complementando ciertas cosas y las va probando de a poco. Ya, acá tienen el ADX, primera parte y segunda parte, se los mando aquí a través del chat. Ahí tienen, un segundo, vamos a copiar dirección del enlace y se los mando acá. Ese es el de parte 1 y este es el parte 2 de la DX. Ahí está. Fíjense acá, volviendo al gráfico. El ADX estaba por debajo de 25. ¿Eso qué significa? Significa que la tendencia es débil o está ausente. Entonces, claramente aquí yo tendría que haber evitado la entrada. ¿Cómo estaba el ADX cuando nos entregó las primeras entradas? Vamos a poner acá lo mismo que hicimos recién.
El estocástico nos entregó más o menos la entrada acá, el MACD nos entregó más o menos la entrada por acá, y nosotros hubiésemos entrado probablemente a la siguiente vela por ahí. Ojalá que lo puedan ir viendo ahí. El ADX, ¿cómo estaba en ese momento? 20,68. ¿Me sirve o no me sirve? O sea, yo podría haber evitado la entrada en ese periodo. ¿Cuándo tendría que haber ingresado si ya se me pasó toda la entrada? Cuando el ADX está sobre los 30. Claro, pero hubiese ingresado acá y fíjense, después me entregó la salida. Entonces empezamos a evaluar para atrás y ustedes se van a ir dando cuenta que, claro, el ADX aquí funcionó muy bien, pero si nosotros hubiésemos usado el ADX durante todo el periodo, en este gráfico diario ustedes se van a dar cuenta que el ADX casi, perdón, no casi, en muy pocas oportunidades logró pasar la barrera de los 25. Y nosotros sí que tuvimos tendencia. En algunos momentos, claro, la tendencia fue más fuerte, pero la mayoría del tiempo estuvo por debajo de los 25, es decir, no hubiésemos tomado ventaja de nada de esto. Entonces, por eso la estrategia inicialmente no incorpora el ADX y lo deja afuera, porque si fuera por el ADX no hubiésemos ingresado ningún trade. No sé si me explico, ojalá que sí. Así es como uno va evaluando el diseño de una estrategia, en donde va intentando complementar un montón de cosas al mismo tiempo. Aquí nosotros tendríamos que haber ingresado ese trade en base a lo que nos dijo la estrategia. Lamentablemente hubiese terminado en cero o incluso en negativo, pero bueno, de las tres, dos positivas y una negativa o una en cero, no suena para nada de mal. Veámoslo ahora en otros gráficos de otras temporalidades. Vamos a ir a revisar, por ejemplo, veamos un par de divisas. Veamos al dólar yen, veámoslo en gráficos de una hora. Vamos a eliminar todos los dibujos. Ahí sí, no los indicadores, porque los tengo acá cargados. Tengo al dólar yen, gráficos de una hora. Ahí está. Tenemos acá el MACD. Déjeme ver si lo podemos colocar bien para que se vea mejor. Listo. Vamos a evaluar este periodo ya. Vamos a evaluar solo este periodo que tenemos acá, que es el periodo en el cual el precio estuvo con tendencia alcista. Entonces vamos a evaluar entradas largas. ¿En cuál de todas estas entradas yo me hubiese fijado? Personalmente solo me hubiese fijado en esta y en esta y en esta. Todo el resto lo hubiese dejado más o menos de lado, a excepción de esta, cuando cruza los 50 hacia arriba, esta de acá, y así podríamos seguir, ¿ya? Listo. Tenemos eso dentro de nuestro gráfico. Tenemos la primera señal del estocástico aquí. Voy a eliminar esto para que no nos cause ruido. Miremos solamente los extremos. Perfecto. Tenemos acá la del estocástico que entregó más o menos la señal por ahí. Vamos a poner en naranjo. Luego, el MACD. Miren todo el tiempo que pasó antes de que nos entregara la señal de entrada. A los 2 días nunca llegó la señal. ¿Hubiésemos ingresado? No. No hubiésemos ingresado. La estrategia dice 2 días después o más. Listo. Entonces hubiésemos esperado todo esto, absolutamente todo esto, hasta que nos entregó la señal de compra acá. Y nosotros terminamos haciendo la entrada a la subsiguiente, probablemente, porque nos dimos cuenta tarde. Listo. ¿Cuándo hubiésemos salido de este trade? Con la señal contraria del MACD. Ahí se entregó la señal contraria, hubiésemos salido a la vela siguiente. ¿Hubiésemos ganado o hubiésemos perdido con esta entrada? Miremos. Punto de entrada, punto de salida. Nunca en las puntas. Tomemos la mitad para ser un poquito más justos. Deme un segundo que eso me estaba nublando el dibujo. Mitad. Déjenme mover esto para... Ay. Que me molesta eso que está ahí. Ahora no aparece, qué raro. Ya, vamos a tomar el punto de acá y el punto de salida más o menos por acá. 49.9, 49.4, perdón. Más o menos esto, ahí, para ser súper conservadores. Bien, ganancia.
Listo, vamos a buscar la otra entrada. La otra entrada recién la tuvimos aquí. La señal ahí la tuvimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos decía el precio y qué es lo que nos decía el MACD? Primero tuvimos la señal acá, la del estocástico. Un par de días después tuvimos la señal del MACD. Entramos a la subsiguiente, acá. Salimos con la señal contraria del MACD. Un segundito. Salimos con la señal contraria del MACD. Salimos a la siguiente vela. ¿Ganamos o perdimos? Terminamos con una pérdida de 18.7. Todavía estamos en positivo, porque era 49,7 menos 18,7. Listo, todavía estamos en positivo. La siguiente, señal de compra, estocástico, por acá. Señal de compra del MACD. Fíjense lo que pasa aquí con el MACD. Señal, pero muy escueta. 2 días después se va esfumando. Probablemente ni siquiera hubiésemos tomado esta entrada y recién hubiésemos evaluado la compra en esta vela de acá. Recién. Ahí hubiésemos terminado perdiendo, seguro. Porque la siguiente señal de salida estaba aquí mismo. Fíjense. Precio de compra, precio de venta, pérdida. ¿En cuánto? 0,35. ¿Podríamos haber evitado eso? ¿Estábamos con tendencia? Sí, claro que estábamos con tendencia, pero ustedes también tienen que saber leer el precio. No pueden guiarse solo de los indicadores. ¿Y a qué me refiero con eso? Si ustedes achican el gráfico, se van a dar cuenta que el activo no estaba con una tendencia definida, el precio estaba metido ahí, no lograba salir de ahí. Y de hecho, si ustedes se fijan, siguió dentro de esa zona constantemente. Aquí es donde el indicador nos empieza a entregar, o la estrategia nos empieza a entregar señales que no son certeras, porque el mercado no está en tendencia. Aquí no tenemos una tendencia. Entonces también tenemos que saber complementarlo con acción del precio. No podemos quedarnos solamente con los indicadores. Aquí me preguntaba Livia, ¿la lógica de ingreso y salida se pueden programar? Sí, se puede programar. Es súper fácil porque es como un robot. Las señales que yo te di son de robot, tiene que ver con temporalidad, tiene que ver con cruces de indicadores de entrada y de salida, así que se pueden programar. Diego me dice, ¿podrías hacer un ejemplo en gráficos de 5 minutos si es que se podría analizar? Claro que sí. Vamos a verlo acá de inmediato. Dame un segundo. Vamos a cambiar aquí de gráfico, pero quiero que vean, que se den cuenta cómo aquí podríamos haber evitado absolutamente todo eso porque el precio no estaba en tendencia ya. Si bien la media móvil de 200 nos decía, sí, todavía estás en tendencia alcista, hace rato que se le había quebrado la línea de tendencia alcista al dólar yen. La línea de tendencia alcista que traíamos, que era esta de acá, se rompió y el precio se metió dentro de esa lateralidad. Entonces también tenemos que ser capaces de poder ver eso. Esto es algo que ustedes de a poquito van a ir aprendiendo porque van agarrando mayor experiencia y mejor análisis. Vamos acá con un gráfico del dólar CAD, por ejemplo, en 5 minutos que me habían pedido por ahí Diego, así que lo vemos de inmediato. Vamos aquí, y también me lo preguntaba Claudia, estos dos indicadores en temporalidad de 5 minutos, lo vemos acá. Primero déjame ajustar todo porque si no me queda todo muy pequeñito. Ahí sí. Y el dólar CAD, listo. Fíjate en la media móvil de 200 periodos. Un segundo, acá. Tuviste tendencia bajista. Por ende, nosotros nos vamos a quedar analizando solamente este periodo que está acá, ¿ya? En venta. A ver qué nos decían los indicadores, a ver qué es lo que nos decían para poder evaluar entradas al mercado. ¿Qué era lo que yo evaluaría? Primero, solamente las salidas a zonas de sobreventa. Perfecto. Entonces, si yo estoy parada aquí, que fue cuando me entregó la primera señal, porque cruzó los 80 hacia abajo, fíjense cuántos días pasaron hasta que el MACD me entregó la señal de entrada. Hasta ahí. Bueno, después de eso, nosotros evaluamos al día siguiente ingresar una venta. Y le ingresamos en la vela siguiente, más o menos por ahí. La señal de salida de esa venta, ¿dónde hubiese estado? Acá era la señal de salida y nosotros probablemente hubiésemos salido a la vela siguiente o subsiguiente, más o menos por ahí. Hubiésemos tomado
todo este movimiento hacia abajo, alrededor de 52.9 puntos. Lo que no es malo, se ve bastante interesante en gráficos de 5 minutos. Luego, volvemos a evaluar una venta. Volvemos a evaluar las ventas en esta zona que tenemos acá. La señal de venta, fíjense, salió hacia arriba y volvió a caer. Acá tuvimos la primera señal. ¿El MACD nos entregó la señal de entrada? No, no nos entregó ninguna señal. Por ende, no deberíamos haber entrado. Ok, nos volvió a entregar una señal de venta acá. El MACD, ninguna señal. No deberíamos haber entrado. Aquí nos entregó la señal de venta y un par de días después el MACD nos entregó la señal de venta. Entonces, evaluamos la entrada a las siguientes velas, vendiendo, y la salida es la señal contraria del MACD, acá. Nosotros hubiésemos salido probablemente a la siguiente o a la subsiguiente. Listo, aquí tomamos ventaja de la caída, claro que sí, terminamos con un movimiento de alrededor de 38.5 de salida de esta venta. Ok, sigamos avanzando. ¿Seguimos viendo tendencia bajista? Yo sí, por lo menos a través de la línea que imaginariamente tengo aquí trazada en el gráfico, pero es porque para mí se me es fácil poder verla. Si a ustedes no se les es fácil, por favor, agréguenlas en el gráfico. Pero yo todavía veo que hay tendencia bajista todavía. Entonces, evalúo de nuevo, señal de venta del estocástico acá. Señal del MACD. Miren, señal del MACD fue prácticamente al mismo tiempo, casi. Debería ser mayor a 2 periodos. No sé si lo hubiese tomado, porque fíjense, la señal recién la entregó acá el estocástico. La siguiente pasó menos de 2 días, pasaron menos de 2 días para entregar la señal. ¿Podrían haber ingresado? Sí, pero la estrategia nos dice que no. Deberíamos haberla dejado pasar. Igual, si lo hubiesen analizado, la señal llegó a menos de 2 días, insisto, llegó al día siguiente, y luego evaluamos la entrada y hubiésemos salido con la señal contraria del MACD por acá. Por ende, nuestro cierre hubiese estado a la vela siguiente, ahí, más o menos. Y eso nos hubiese dejado con una potencial ganancia de 22.3. Pero fíjense que esta yo no lo hubiera tomado, porque la regla dice que tienen que pasar más de 2 días después de la señal del estocástico para que el MACD nos entregue la señal. Si es antes, podrían ser señales falsas. Después de eso, nos entregó una nueva señal. Pero fíjense lo que pasa acá. Acá yo estoy viendo que el precio ya empieza a lateralizar. No estamos con tanta tendencia. Se acerca a la media móvil de 200, por ende eventualmente podría darme un cruce contrario. Podría filtrar esta entrada y no ingresarla. Pero igual, evaluemos si ingresamos o no. Acá nos entregó la señal, el estocástico. El MACD, fíjense, pasa lo mismo de delante. Pasan menos de 2 días, o 2 periodos, perdón, menos de 2 periodos y ya me entregó la señal. Bueno, ya, igual la voy a tomar, poniéndolo como ejemplo. Hubiésemos ingresado a la vela siguiente, recién ahí. Y la salida lo hubiésemos tenido acá. Nosotros hubiésemos cerrado a la vela siguiente, por acá. ¿Cómo hubiésemos terminado? Hubiésemos terminado con una ganancia de casi 10. De casi 10. Deme un segundo que esto es la regla. Eso era lo que quería poner. Claro, casi 10. Porque el precio cayó 11.5, igual arriesgado. Yo no lo hubiese tomado necesariamente porque la veo muy cerquita de la media móvil de 200 periodos y eso podría llevarme a un potencial cambio de tendencia. Así que para que lo tengan súper, súper presente, porque veo que eso es lo que podría estar ocurriendo con este instrumento. Aquí tengo un par de preguntas. Aquí me dicen gráficos de ticks. Anthony, ¿estaría bien usar 2000 ticks para el mini del Standard & Poor's? Es que la verdad es que para el análisis técnico, sí, puedes usar el gráfico de ticks. Yo no lo uso mucho, no lo recomiendo mucho porque es, ¿cómo decirlo? Ves una sola línea. Considero que es mejor utilizarlo en gráficos de velas que en gráficos de ticks. Ese sería mi comentario, Anthony. Aquí me decía Hernando, Gaby, ¿cómo programar las entradas y salidas? Ahí tienes que saber de programación, porque tienes que programarlas si vas a usar la MT5 en código C.
Entonces tienes que saber de programación para poder dejarlas programadas. Aquí me preguntaba también César, Gaby, ¿a 2 días posterior o en 10 minutos posterior, ya que estamos en temporalidad de 5 minutos? Sí, exacto. Toma las velas. Las velas es el periodo. 2 velas son... sí, antes veíamos 2 días porque estábamos en un gráfico diario, pero si yo tomo 2 velas, son 2 días. Ahora, si yo tomo 2 velas, son 10 minutos. Exactamente lo que me dices tú. Entonces, si tú ves las 2 velas, fíjate que aquí se da en una siguiente vela. En este caso, por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Tuvimos la señal en base al estocástico que cruzó los 80 hacia abajo. Y fíjate que el MACD entregó la señal, claro, justo en las siguientes 2 velas está al ras. A eso es lo que voy, está al ras. Yo prefiero que tenga un poquito más de espacio, pero sí, está al ras. Se da justo a los 10 minutos, justo a las 2 velas. Ojalá que sea un poquito mayor que 2 velas. Aquí Jorge me dice, entonces en el MACD el histograma manda primero que la línea roja, perdón por lo que pregunto, sí, gracias, he aprendido mucho contigo. No te preocupes, mira, en el MACD el histograma te sirve para poder determinar, es que es lo mismo. Si tú te fijas, cuando se cruzan las medias, cambia el MACD. Entonces, si tú no tienes 2 líneas dentro de tu plataforma, perdón, como lo mostramos acá en la MT5, puedes tomar en consideración cuando el histograma pasa de positivo a negativo. ¿Ya? Para que lo tengas presente. Y aquí Francesca me preguntaba que escuchó mi video del gráfico Heikinachi, pero nunca te llegó por correo. Mira, Francesca, escribe por favor a clientes@inversionesytrading.com. Probablemente estás desuscrita de nuestra lista de envío, porque si lo mandamos el video a los correos electrónicos. Entonces, si es que no está en promociones o en spam, entonces puede ser que tu correo esté no en nuestra lista de suscripción, sino que esté desuscrito y necesitamos que te vuelvas a suscribir porque de lo contrario vas a presentar siempre ese problema. Entonces, por favor, escríbenos, Francesca, para que te podamos ayudar. Aquí me dice Orlando, en el mercado de opciones con expiración una semana, ¿aplica? ¿Qué temporalidad es la más adecuada? Aplica, pero es que eso es lo que pasa con el mercado de opciones. Lo que pasa es con el mercado de opciones es que cuando tú le pones una temporalidad de una semana en donde va a expirar la opción, yo no sé si el precio te va a dar la señal de salida antes de una semana. Podrían pasar más de una semana o podría ser menos de una semana. Por eso a mí no me gusta mucho el tema de las opciones, porque el precio se mueve como quiere, en el tiempo que quiere. Muchos de ustedes me han preguntado, Gaby, ¿dónde crees que va a estar el precio de un activo los próximos 2 meses? No manejo todas las variables que impactan al mercado, no sé si mañana va a haber una guerra, todo depende de muchas variables, entonces ponerle tiempo a algo que podría verse afectado por cualquier cosa es súper difícil, yo prefiero precio, entonces creo que en el mercado de opciones con expiración en una semana se aplica, yo creo que aplica, pero no sé si necesariamente te va a cerrar te va a entregar la señal de salida. Eso es lo que me pasa ahí, Orlando. Aquí me preguntaba Carlos si puedo hacer un webinar de estocástico y canales de Kellner, ¿sí? Podríamos intentar hacer alguno. Ya tenemos los webinars puestos para el mes de julio, así que igual los dejo súper invitados a que los puedan revisar. Se vienen temporadas de reportes de ganancias trimestrales. Ojo con ese webinar del 12 de julio. Vamos a estar haciendo una serie de iniciativas acá a través del canal de YouTube que tienen que ver con eso. Y este webinar es el puntapié inicial. Así que traten de participar. Recuerden que eso está en nuestro sitio web, recursos gratuitos, webinars y eventos. Y ahí pueden pinchar y van a poder ir a ese webinar en particular para que lo puedan ver. Así que bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado este webinar. Espero que vayan aprendiendo un poquito más. Ahora tienen que ponerse a practicar. Ustedes saben, en el trading todo es práctica y tienen que ver si es que realmente les acomoda o no esta forma de operativa, pero por favor analícenlo, ¿ya? Analícenlo muy bien para que así, antes de operarlo en real, ustedes lo hayan probado en una cuenta de práctica. Espero que tengan una muy buena jornada de trading. Ahí les comparto nuestras redes sociales para que las tengan muy, muy presentes. Y nos vemos ya el día de mañana en un nuevo webinar, no, en un nuevo live de premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.